Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra sesión del programa Arte Frecuencia. Me alegro de estar otro día más con vosotros. Para los nuevos oyentes, nos presento de manera rápida. Somos Arte Frecuencia, la radio que acerca a la gente joven los movimientos artísticos. Si te interesa la cultura en todos sus aspectos, este es tu sitio. Te invito a que te quedes a escuchar el episodio de hoy, en el que vamos a tratar un tema muy interesante y que tiene bastante que ver con nuestra cultura actual, el graffiti. Creo que todos sabemos la importancia que tiene la presencia del graffiti en nuestra sociedad y los tabús que lo rodean. Hoy intentaremos debatir un poco si es más arte o vandalismo, pero queremos ir más allá. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surge el graffiti o cuál es su origen? La respuesta puede sorprenderte más de lo que piensas. Si quieres descubrirlo, te invito a que lo hagas de la mano de mis compañeros. Ahora sí, empieza un nuevo episodio de Arte Frecuencia. Hola, buenas tardes. En el programa de hoy vamos a introducirnos a la antigua Roma. Más concretamente, hablaremos del graffiti romano como medio paraoficial. ¿Dónde nace el graffiti? ¿Con qué intención se realizan? ¿Ha ido perdiendo su esencia con el tiempo? ¿Qué similitud y diferencia hay entre el graffiti de la antigua Roma y el actual? Tenemos muchas preguntas que iremos resolviendo en el programa de hoy. Efectivamente. Buenas tardes. Para ponernos en contexto, mi compañero Antonio y yo vamos a explicar los medios más relevantes de la época. Así es. Hasta el mandato de Augusto primaba la comunicación oral, debido principalmente al analfabetismo. Respecto a los medios oficiales, destacamos las figuras del praeco, encargado de difundir noticias al servicio del emperador, y del histrione, a cargo de lo que hoy en día conocemos como publicidad de boca a boca. Sin embargo, los medios paraoficiales tenían igual o incluso mayor importancia, debido a que no estaban subordinados al poder, y por lo tanto no tenían esta influencia. Entre ellos destacamos al Surrestani, que se dedicaba a difundir escándalos, cotilleos y rumores, y al Nomenclator, que informaba a los personajes más relevantes acerca de la gente con la que se iban encontrando. Una vez comienza el imperio de Augusto, se produce un fomento de la educación, consecuentemente una época de esplendor. Es por ello que la comunicación escrita comienza a obtener mayor importancia. Al igual que hemos mencionado anteriormente, diferenciamos entre los medios oficiales, los anales, recopilatorios de acontecimientos al servicio del poder, y las actas divididas en las senatus, que constaban de noticias políticas que se publicaban cuando el acontecimiento lo requería, y por otra parte las diurnas, que eran publicaciones diarias. Por último, los medios paraoficiales, donde sobresale el graffiti. Si la información escrita ha llegado hasta nuestros días, fue gracias a la labor de los copistas, normalmente esclavos, que era difundida por las calzadas y el correo. En este último aspecto, nos parece bastante curioso resaltar el sistema por el que se optó, ya que los carteros se repartían en postas. Aquí se refleja la evolución de los medios de comunicación en función de las necesidades que surgían. Para ver con más claridad este cambio, nos remontamos nada más y nada menos que a las guerras médicas, Antonio. ¿Ah, sí? Sí. Tras la victoria de Atenas en la batalla de Maratón, un soldado recorrió 42 kilómetros para anunciarlo. Como podéis ver, los romanos adoptaron este método de los griegos, aunque cambiándolo de manera que fuera más rápido y efectivo. Aunque estos fueran los medios más relevantes, podemos hablar de muchos otros. Entre ellos queremos destacar el caso específico de las estatuas parlantes de Roma. En ellas se ponían panfletos con sátira. La intención no era otra que ridiculizar y denunciar a los personajes públicos más relevantes, sin ningún tipo de censura. Estos medios de comunicación, principalmente la comunicación escrita, han sido muy útiles tanto para el pasado como para el presente y el futuro. Mientras que la comunicación oficial estaba sometida al gobierno, lo que provocaba una pérdida de credibilidad en ella, los medios paraoficiales no estaban sujetos a la censura y burlaban la influencia del poder. Y aquí reside la importancia del graffiti, al ser un medio alternativo que utilizaba la población para expresarse. Los grafitis siempre han estado acompañados de la libertad de expresión. Era y es el reflejo del pueblo, su opinión, sus valores, sus críticas. En numerosas ocasiones se han utilizado como herramienta para mostrar la realidad, para educar, concienciar, incluso como un símbolo de revolución y de unión. Y aunque por supuesto hay grafitis cuyo fin únicamente es estético, como medio tiene gran relevancia histórica e incluso nos han revelado secretos del pasado. A continuación os damos paso a nuestras compañeras Carolina y Elena. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Ahora vamos a dar una vueltecita por el antiguo Imperio Romano. Bueno, pues aquí estamos ya, en la antigua Roma. Y sí, como podéis ver, esto guarda más similitudes con la actualidad de lo que pensabais, ¿eh? Hoy hay espectáculo en el Coliseo y se nota en el ambiente como si fuera un partido Betis-Sevilla. La verdad que sí que hay mucho revuelo, ¿eh? Mira, en ese muro tenemos lo que estamos buscando. Qué pena que esto no sea un programa de televisión, si no podríamos mostrarlo. Pero por otro lado creo que es muy fácil escribirlo, ¿verdad? Hombre, pues sí, porque es que no hay nada en estos grafitis que no se puedan encontrar dibujadas en la mesa de los niños de primero de la ESO. Hombre, razón no te falta, pero habrá que explicarle a los chavales por qué pintan los romanos estas cosas. Además, si se siguen pintando hoy en día... Claro que sí, hombre. Como estaréis pensando, el grafiti se usa como un medio de protesta, de burla, de sátira y a veces son un poco obscenos, como podemos ver aquí. Pero al final es la manera que tiene el pueblo de comunicarse y expresar sus ideas. Hombre, claro, en los muros de los edificios, por lo que no está de sobra explicar lo que es un medio de comunicación oficial y aunque actúa como tal, lo clasificamos como paraoficial. Claro, de esta manera el mensaje se puede mover entre los miembros del pueblo, pero también puede llegar a las autoridades. Sí, y aquí hay que tener mucho cuidado si eso ocurre, porque muchas medallitas que se pongan por aquí sobre la libertad y los derechos, pero los grafitis están prohibidos. Y cuidado con lo que escriben, porque la censura existe y puede llevarte al destierro o a la muerte. Prefiero el castigo de nuestra época. Ya ves, la cosa es que la censura no está solo en el graffiti. Es verdad, porque muchas obras ahora mismo se tienen que publicar de manera anónima, además de la censura que existe en los temas religiosos, que no es poca, ¿eh? Porque aquí lo del cristianismo regular, cuidadito que te persigue. Mejor no llevarle la contraria al emperador. Bueno, deberíamos volver ya a nuestra época, que bastante tenemos con ella. Además de verdad. Bueno, Elena, ¿qué te ha parecido este paseíto? Algo turbulento, pero deberíamos de hablar del graffiti de nuestros días, ¿no? Que también tiene tela. A ver qué nos cuenta nuestra compañera Marta. Es curioso cómo el graffiti ha ido evolucionando hasta hoy sin perder su esencia y sobre todo convirtiéndose en un oficio para muchos grafiteros. Queremos destacar algunas figuras importantes dentro del mundo del graffiti. Si pensamos en graffiti, es imposible no pensar en Mansky, el artista procedente de Bristol cuya identidad se desconoce. Este ha revolucionado el mundo del arte con sus obras de crítica y protesta. Y nosotros estamos muy de acuerdo con los valores que transmite, sobre todo con el de que el arte no tiene un precio. Tenemos que recordar aquel momento en el que se subastó una de sus obras mientras se destruía. Él nos ha dejado claro cuáles eran sus intenciones. Y bueno, si hablamos del graffiti más relevante de la historia, estamos de acuerdo en que el muro de Berlín ocupa este puesto. Es además la mayor galería de arte al aire libre del mundo, donde se recogen los sucesos transcurridos en Europa durante la Guerra Fría. No podrían ser más simbólicos ni tener mayor valor representativo. Sin duda es la mejor manera de transformar algo que se paró durante mucho tiempo para conseguir lo contrario, la unión. Los grafitis son arte y por eso son capaces de transmitirnos muchas cosas, aunque nos parezcan simples firmas en muchas ocasiones, como la de costumbre que hiciera el mensajero Demetrio, una figura notable del graffiti. Sí, efectivamente, este era un mensajero que se dedicaba a firmar los muros de lugares donde repartía sus paquetes, y a día de hoy lo recordamos y pasó a la historia simplemente por eso. Aquí vemos el gran poder del graffiti. Durante los años 60, Demetrio fue imitado por los jóvenes de la época. Es obvio que ha perdurado hasta hoy. Y si hablamos de artistas actuales, a nosotros que nos encanta el producto nacional y más si es de nuestra tierra, no podía faltar la mención del onubense Manomatic, que lleva decorando las calles de distintos lugares con sus impresionantes obras realistas cargadas de mensajes. Ha sido el encargado de decorar las calles del centro de la capital onubense con obras de todo tipo que nos invitan a admirarlas y por supuesto a reflexionar. Al final podemos ver cómo se utiliza el graffiti de distintas formas, conservándose siempre la función primitiva. Es por ello por lo que existe el debate de si el graffiti es arte o es vandalismo. Hay que tener un permiso especial a día de hoy si quieres pintar un muro y esto normalmente no se cumple, ya que la gente normalmente decide realizarlas en lugares clandestinos. Al final forman parte de las calles, pero queramos o no, entra en el debate de la visión de cada uno. Para ver qué opiniones genera el graffiti, hemos salido a la calle.
Con las respuestas que hemos recibido podemos ver la diversidad de ideas, que variarían incluso dependiendo del país en el que iba cada uno. Les dejamos con ellas. ¿Qué opinas de los grafitis? ¿Son arte o vandalismo? Por una parte creo que, como otras formas de arte, es una manera de expresarse y también puede ser muy relevante históricamente, pero a la vez creo que depende mucho de dónde en sí esté el graffiti. Es verdad que sí, que muchas veces sirven para reivindicar cosas, pero en su mayoría son caprichos de la gente de escribir algo en una pared. Creo que hay veces que pueden ser una obra de arte o vandalismo, depende de cómo se utilice y sobre todo de dónde. Considero que los grafitis son una forma de expresión, al igual que otro tipo de arte, y mediante él muchas personas manifiestan sus ideas, emociones y su visión del mundo. Sin embargo, no siempre se hace de una forma adecuada, ya que no todas las paredes son apropiadas para pintarlas. Por ejemplo, no veo bien pintar sobre unas señales de tráfico o carteles informativos, así como exponer dibujos o expresiones ofensivas hacia otras personas. ¿Cuándo y por qué crees que surgen los grafitis? Creo que sobre todo surgen los grafitis cuando hay derechos que están siendo suprimidos o cuando hay que cambiar algo. Creo que es una gran forma de concienciar a la población, ¿no? Considero que en su momento y todavía en la actualidad es un medio de comunicación para reivindicar el pensamiento o el descontento de muchas personas, sobre todo personas de clases bajas, para tener una manera de tener voz sobre la sociedad, ya sea sobre temas sociales, económicos o políticos. ¿Crees que el graffiti puede ser útil o lo ha sido a lo largo de la historia? ¿Por qué? Sí, es útil hoy en día y sí, definitivamente sí lo ha sido a lo largo de la historia, porque cuando pienso en un graffiti lo primero que pienso es en el muro de Berlín. O sea, son grafitis realmente cargados de significado. Creo que es súper importante históricamente porque se queda ahí. Así que sí, creo que es bastante útil a la hora de ver cómo cambian las sociedades. A día de hoy, la verdad, me parecen un poco inútiles porque las redes sociales hacen mucho más que un graffiti. Tu graffiti, lo que pongan en la calle, tiene que ser muy llamativo y muy pensado para que la persona se fije en eso. O sea, vale más un tuit que un graffiti. Pienso que los grafitis surgieron sobre los años 50 o 60, principalmente en Estados Unidos, ya que era un país con muchísima discriminación, sobre todo por la raza de la piel, con la intención de estas personas, como he dicho en la anterior pregunta, de manifestar sus ideales y sus descontentos hacia la discriminación que sufrían en esa época. Y creo que en la actualidad también se sigue ocurriendo. ¿Piensas que el graffiti es un medio de comunicación o lo fue en algún momento? Yo creo que el graffiti sí puede ser un medio de comunicación, porque la razón por la cual alguien ha decidido hacer ese graffiti realmente ha sido porque él quiere expresar una opinión, un sentimiento, tiene como una historia por detrás. Y por eso creo que sí es un medio de comunicación. Los grafitis son una forma más de expresión del ser humano. Es un medio de comunicación y lo ha sido, y lo está haciendo y lo seguirá siendo. Creo que son una forma de arte y además creo que es sobre todo un medio de comunicación del artista hacia la ciudad, hacia el pueblo. Es una forma de transmitir sentimientos, ideas. Yo creo que el graffiti ha evolucionado porque, por ejemplo, está el muralismo mexicano, que ellos sobre todo mostraron lo que estaba pasando el pueblo mexicano en los momentos de represión. Entonces creo que ahora a lo mejor el arte es diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Creo que sí, ya que de alguna forma ha servido para que las clases pobres sean escuchadas, así como también son un método de expresión para personas que no se puede permitir otro tipo de medio mucho más caro, como escuelas de arte o algo similar. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya sorprendido conocer las bases del graffiti.
¿Te imaginabas a los romanos haciendo pintadas? De ahí hemos evolucionado al muro de Facebook o Twitter, y el graffiti en sí ha dirigido su camino hacia dimensiones más artísticas. Está claro que los tiempos cambian, pero la esencia de las personas permanece intacta. La necesidad de expresarnos y denunciar lo que nos parece injusto nos acompañará siempre, pasando por los distintos medios que nos ayudan a hacerlo. No podríamos concebir las calles sin el graffiti, que más allá de lo que muchos ven como simples firmas, está la proclamación de gente anónima sin voz que se da valor a sí misma. Los muros guardan miles de protestas, tapadas o tachadas, cuando lo importante es que no se puede borrar ni callar una idea de nuestra cabeza. Actualmente, los grafitis también decoran nuestras calles, y aunque algunos parezcan tener mera intención decorativa, no tenemos que obviar que somos la sociedad de las imágenes, y que, detrás de ellas, se esconden significados que a veces no son tan fáciles de ver a simple vista. A la respuesta de arte o vandalismo, le decimos que no puede haber una cosa sin la otra, porque el arte siempre tiene algo de vandalismo en él, de romper las normas, lo establecido y de rebelarse. Así que hoy le damos las gracias a los romanos, que se rebelaron contra el silencio y que se dieron voz a sí mismos para dárnosla al resto de las generaciones. Espero que hayáis disfrutado de este episodio de Arte Frecuencia, y te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre, y así apoyarnos en este pequeño proyecto. Pero como siempre me gusta decir, de grandes intenciones. Gracias por estar un día más con nosotros y os espero en el próximo episodio de Arte Frecuencia.